Cuando Jason Segel saca a Rooney Mara del agua en The Discovery, mucho antes de que aquella loca le dispare con su escopeta y la verdad, latente en la mente del espectador, pueda finalmente materializarse, ¿sabe él que van a tener que salvarse mutuamente para siempre? Es decir, ¿cuál era el mejor de los mundos posibles para estas personas dentro de la concepción binaria de hombre que salva físicamente a mujer y mujer que salva emocionalmente a hombre? ¿Existe tal cosa? ¿Podrá mi cobija térmica resguardarme de todo el dolor del mundo? Hola, bienvenidos a Primeras Impresiones versión 2023. Este es un espacio en donde hablamos con autores, ilustradores y editores que están haciendo cosas muy interesantes en el panorama literario colombiano actual. Primeras Impresiones es traído a ustedes gracias a la Cámara Colombiana del Libro y de Artes y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Hoy estamos desde Santo y Seña, una librería en Chapinero que también aloja las oficinas de la editorial Rey Naranjo, porque vamos a hablar con Juan Fernando Hincapié, el antologador de la antología de cuento Puñalada Trapera, que publica esta editorial independiente. Hola Juan Fernando, bienvenido. Hola Gloria Susana, gracias por la invitación. Quisiera empezar esta conversación hablando de la figura del antologador. Una cosa que a mí me llama la atención es que en literatura colombiana contemporánea no existían antologías de esta manera, ¿no? O sea, tal vez había antologías de un autor o antologías hechas desde lugares como alcaldías para mostrar cierto talento regional, pero no existían volúmenes de antologías de cuentos de escritores contemporáneos. Entonces, te quiero preguntar, ¿de dónde surge la idea de hacer este volumen de cuentos y qué hace el antologador? Bueno, tal vez esta diferencia que tiene Puñalada Trapera con las otras es que es hecha por una editorial independiente que permite más libertad de acción y de cosas. En 2017, a principios, si no estoy mal, a mí me llamó John Naranjo, el director de Rey Naranjo, y me dijo que pensaba hacer una antología de cuento colombiano que se iba a llamar Puñalada Trapera. O sea, él tenía eso clarísimo desde entonces y me pidió un texto. Yo le dije que lo iba a pensar y al otro día, yo como que dije, a mí me gustaría como hacer este proyecto. Entonces le dije, John, yo quiero hacer el proyecto. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero dije, déjeme encargarme a mí, yo le entrego esta antología. Y de hecho confieso que a mí el título no me mataba y intrigué para cambiarlo, pero John no lo quiso cambiar, y eso muestra además el instinto comercial que tiene John Naranjo, porque el libro le ha ido súper bien y ya es como, o sea, ya se ganó su lugar, pese a que a mí no me gustaba al principio. Él sabía cosas y sabe cosas que yo no sé, por ejemplo, entonces bien por él. ¿Y sabes por qué ese título? ¿Más allá del valor comercial? Pues creo, si no estoy mal, a John le han preguntado eso algunas veces y dice que el concepto le parece totalmente colombiano, el de darle una puñalada por la espalda a alguien, que puede tener razón. Ok, me parece como muy interesante la forma en la que esta antología está pensada, porque hay autores que no han publicado, que son autores inéditos, pero también hay autores mucho más consagrados, ¿no? Y todos están ahí en ese volumen de una manera bastante horizontal, ¿no? No hay como un tratamiento más Exacto. especial para uno o para otro, ¿no? Y te quiero preguntar por eso, ¿cómo llegaste a estos autores y por qué tomaste esa decisión también de darles ese tratamiento horizontal sin importar como sus trayectorias? Claro, es que yo creo que 2017 fue un año interesante porque comenzábamos a ver los primeros efectos de que el círculo editorial se haya, digamos, ensanchado. Nuevas voces, nuevas publicaciones. No sé si tú recuerdas, pero con el cambio de siglo y los primeros años de este siglo en Colombia las publicaciones eran como de las mismas editoriales y de las mismas personas.
como que una voz nueva era rara, o sea, no que era imposible, pero sí era raro. Y con la llegada de estas nuevas editoriales comenzaron a salir gente que hasta el día de hoy sale, gente nueva que llega de cualquier lado. Y yo sentía que este libro, como yo lo tenía pensado al principio, podía ser un fresco de lo que estaba ocurriendo en literatura colombiana. Era que rellenarlo. Y es verdad, yo busqué de todo. Para mí era, o sea, no una antología con los mismos nombres de siempre, que es como yo intuyo que se hacían. Como que además, como que dame un texto. Y claro, yo entiendo que puede ser chocante pedirle un texto a un escritor profesional y después decirle que no. Y eso en Puñalada Trapera desde el principio fue claro: si el texto no nos gusta o no cumple con lo que queremos, pues vamos a decir que no, que eso es problemático, pero es así. Entonces no puedo hablar por todas las antologías, pero siento que la mayoría se hacían así, como una cosa entre amigos y demás. Y además otra cosa que separa Puñalada es que son textos inéditos, porque hacer una antología de textos publicados, pues, o sea, ahí está toda la diferencia. No es tan difícil, porque ya están publicados, ya pasaron un filtro de calidad. En cambio, encontrar textos inéditos buenos es muy difícil. Entonces esa es como la labor, y por eso yo creo que este libro ha generado tantas cosas. ¿Y por qué inéditos? Porque es importante para la editorial tener como la primicia de que el texto sale primero acá. Y de hecho hay textos que han cumplido, digamos, su ciclo con el libro. Por ejemplo, el que publicó Laura Ortiz en Puñalada Trapera 2 salió en la revista Orsay, que es muy famosa. Entonces, pero mientras salga primero con nosotros, ya después pues el autor hará lo que quiera con su texto. Entonces creo que es importante ese efecto de novedad. Y de ahí, como sabes tú, han salido cosas como muy interesantes y génesis de cuento. Por ejemplo, en 2017 Pilar Quintana publicó un cuento cuyos personajes vuelven a salir en su novela súper celebrada La Perra. Entonces hay cierto conjunto de continuidad. O por ejemplo, el texto de Matías Godoy es la génesis de una novela que publicó este año. Entonces se ven ciertas cosas del estilo y de lo que pretende el escritor, y eso es súper positivo. Pan y Paciencia de Matías Godoy, que también va a estar con nosotros aquí en Primeras Impresiones. Pueden revisar su video. Y hay algo que me parece muy interesante en esto que dices, y es tu labor como lector, ¿no? O sea, como ¿qué viste en estos textos que sí pasaron el filtro y tal vez que no habían los que no pasaron el filtro, que hacen que pasen la selección y entren a ser parte del volumen? Pues por supuesto hay un mínimo de gusto, o sea, me tiene que gustar o nos tiene que gustar, porque no soy yo solo. Pero yo lo que estaba buscando es estilo. Para mí, cuando un autor logra un estilo, eso no es algo que se encuentre de la noche a la mañana. El estilo se logra como con trabajo. Yo siento que todos los textos que están publicados, que hay unos, por ejemplo, a mí me gustan más que otros, pero en todos hay estilo, sin duda. Y bueno, ya después tú desprendes ahí como propuestas, búsquedas, etcétera, pero eso yo lo vi claramente. Y todos son muy distintos entre ellos, y qué bueno que sean distintos. O sea, sería súper aburrido si todos hicieran lo mismo. Y a pesar de que hay gente estadísticamente cercana, como, no sé, de Medellín, de la clase alta, etcétera, uno pensaría que su producción podría ser similar, y los va uno a leer y es totalmente distinto. Entonces eso es chévere. Y otra cosa, digamos, la manera en como yo hice esto es como leer literatura colombiana lo que podía y pedirles a los autores que a mí me gustaban. Por ejemplo, yo leí en 2000, eso fue en 2016, el primer libro que publicó Angosta, que es un libro de cuento que se llama La Corriente, de Juliana Restrepo. Yo lo leí y me encantó. Creo que ella es un talento así como salvaje, es puro talento literario. Y la busqué desesperadamente para que enviara por favor algo, y envió algo muy bueno. No sé qué habría pasado si no, bueno, no sé, eso es otro problema. Pero entonces yo hice más o menos, me senté y dije, bueno, hagamos un listado de lo que está pasando y pidamos. Y hubo cosas que nunca se concretaron. Por ejemplo, yo quería a Sergio de la Pava desde el primero, no hubo oportunidad. Y en los dos volúmenes le he escrito a Luis Miguel Rivas, que para mí es uno de los grandes talentos colombianos. Y no ha habido manera, porque ahí estaba publicando una novela, estaba ocupado, entonces pues también hay que respetar eso, ¿sabes? Entonces de esa manera se va armando la cosa. Hay otras cosas que entran en juego a la hora de hacer una antología, que no tienen únicamente que ver con la literatura o con el estilo, sino también pues otras fuerzas y otras decisiones que entran desde la visión del antologador. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es como
esa idea de literatura colombiana que aparece en Puñalada Trapera, porque tú decides incluir escritores de la diáspora como Sergio de la Pava, como Daisy Hernández, como Julián Pachico. Entonces te quiero preguntar por eso, como por qué incluir esas otras voces. Pues mira, cuando yo, incluso antes de Puñalada, yo leí un libro que se llama Vida, que es una recopilación de cuentos de Patricia Engel. A mí me gustó mucho ese libro, con temas súper colombianos, un libro escrito en inglés, y de hecho yo quise traducirlo y mandé propuestas a distintas editoriales, ninguna me contestó. Después ese libro lo tradujo alguien, muy bien de hecho, y el libro pues tuvo mucho éxito. Yo, a mi modo de ver, tal vez hilando muy fino, Patricia Ángel es una escritora, o no sé si colombiana, pero ella escribe literatura colombiana. Entonces decidí escribirle y pedirle un texto, lo mandó y lo tradujimos. Digamos que en los casos, ese texto es inédito en español, hicimos esa pequeña concesión con ellos. Y a Daisy Hernández, por ejemplo, que también salió en la primera, yo no la conocía, pero Rey Naranjo estaba negociando con ella la publicación de su libro. Es un caso, ella es hija de una inmigrante boyacense a Estados Unidos que se casó con un cubano, una escritora muy interesante. Y viendo los temas, después de leer su libro, dije, esto es literatura colombiana. Y después los casos de la segunda, que son Sergio de la Pava, que por fin accedió a enviarnos algo, y Julián Pachico. Julián Pachico se crió en Colombia, digamos, pasó sus años de infancia y primera juventud acá. Para mí eso es literatura colombiana. Entonces dije, me parece chévere abrir la apuesta de esa manera. Es algo que ha pasado con otras literaturas, por ejemplo, la dicotomía entre literatura mexicana y chicana, es decir, hijos de inmigrantes mexicanos que escriben en inglés. O sea, es la literatura, el vehículo expresivo de la literatura chicana es el inglés, no el español, pero los temas no. Eso ha pasado y hay hartísimos autores, y ahora a raíz pues, de la inmigración colombiana hacia otros países, eso está pasando. A mí me parece muy interesante y sé que hay muchísimos autores que lo están haciendo y vale la pena seguirles la pista. Me llama la atención esto que llamas como literatura colombiana, porque siento que es como una categoría que rige las voces que están en la antología. Y te quería preguntar si hay algo más, además del territorio, como si en tu concepción de lo que es literatura colombiana encuentras tal vez algo en temas o en uso del lenguaje, o tiene que ver únicamente con el territorio. Es verdad, en últimas hay que tratar de etiquetar las cosas. A mí eso me resulta un poquito como ajeno, pero sí estamos haciendo antologías de escritores nacidos en Colombia. No sé si hay muchas cosas que los unan, salvo que son colombianos, que eso ya dice algo. En cuanto a temas y eso, pues habría que ver, digamos, para el primer volumen llegaron muchos cuentos sobre la violencia. Yo los leí todos y a pesar de que había unos muy bien escritos, a mí me parecieron un poquito, no sé si la palabra sea falsos tal vez, porque era como siempre lo mismo, una persona de la ciudad llegaba a cualquier región colombiana y comenzaba como a, no sé, no los sentía auténticos. Por eso le hice el quite a ese tema, porque no sé. En cambio en la segunda nos llegaron un par muy buenos, por ejemplo el de Lina María Parra, el de Laura Ortiz, por ejemplo, que tratan ese tema desde otro lado, como con mucho talento literario, diría yo. Entonces ya no es que yo le haya hecho el quite al tema, sino que simplemente algo en la voz y en la intención no me resultaba convincente a mí. Sí, eso es verdad, porque creo que en los dos volúmenes también hay eso, ¿no? Como que generalmente escritores colombianos casi siempre se inician escribiendo sobre la violencia, o se piensa que ese es el tema que van a tratar, y lo que encontramos aquí me parece a mí que son experiencias también como muy contemporáneas de existencia. Total, sí. Y digamos, hay cierto cambio de registro en algunos que a mí me sorprendió. Por ejemplo, yo había leído y me gustó mucho la novela de Esteban Duperly, que sacó con Angosta, Dos Aguas. Me pareció un registro, me pareció chévere, y le pedí un texto por eso. Y el texto es totalmente distinto, es una cosa en la ciudad, como de un artista de la clase alta, pero lo hace súper bien. Y ahí se ven ciertas búsquedas. Y ahora con la novela que acaba de sacar es otra cosa, no sé, es un escritor muy interesante, pero verlo cómo hace sus cosas, y cada quien sea libre, por eso no los atamos ni con tema ni nada, haga lo que es justamente lo que hace un escritor, lo que le plazca, digamos. Y otra cosa que me llama la atención es
la forma en la que aparecen las escritoras, ¿no? Como que antes yo tengo muchas antologías en mi casa de literatura colombiana publicadas a finales del siglo XX y los nombres de las escritoras son una rareza, son muy escasos. Y aquí en Puñalada Trapera lo que hay es abundancia de mujeres, casi siempre, casi llegando a la paridad en el primero y en el segundo, sí, 50-50. Y eso me pareció también muy interesante. ¿Fue una decisión deliberada o solamente ocurrió? Pues mira, sí, o sea, cuando había mujeres que ya era raro, había una, ¿no? Pitufina. Pero aquí yo la verdad me propuse encontrar más autores, o sea, y también más autoras mujeres. Y eso antes de que estuviera de moda, digamos. Pero fue difícil, en la primera parte fue difícil encontrar las autoras. Como que algunas recién habían publicado o estaban en proceso de publicar, no era fácil, digamos. Pero ahora, en 2022, bueno, el año pasado que salió el libro, sí fue, o sea, ya se nota en 5 años un cambio importante en la edición colombiana. No del todo, no definitivo, porque sé que hay prácticas que no, pero ya se ve un cambio, ya fue mucho más fácil encontrar escritoras y también decirles que no cuando pues tocaba decirles que no, porque simplemente el texto no nos gustaba. Pero sí, fue muy difícil encontrarlas en el primero. Y casi siempre responden al mismo, como escritora de Bogotá o de Medellín, etc. En esa época fue muy difícil y ahora incluso había una mujer de más, pero en últimas no sé, no se bajó de la publicación. Entonces ya se ve un cambio y es más fácil buscar, porque yo lo que hacía era leerme el libro antes y después buscarla, pero en 2017 eso no era posible porque no había. Pero ahora ya cambió, entonces creo que eso es algo positivo. Sí, siento que es interesante ver cómo ha cambiado el panorama literario en tan poco tiempo y tal vez como en próximos volúmenes haya más diversidad, pues porque finalmente los escritores que están en estos 2 volúmenes siguen siendo escritores de centros urbanos que están en talleres literarios, ¿no? Como que sigue habiendo un mismo tipo de escritor y, digamos, podría haber otra diversidad en territorios, en diversidades corporales, diversidades sexuales, no sé. Total, no, claramente. Y de hecho, pues de la apuesta de la primera a la segunda fue ampliar un poco, pero no solo en términos de inclusión, sino en términos de experimentos, de otra cosa. Yo creo que la 3, quien la haga, pues debe tener eso en cuenta, buscarlos. Yo leí algunas antologías como del Chocó, etcétera, pero esos escritores, digamos, de provincia o del territorio siguen, como están en una situación parecida a la que estaban las mujeres como colectivo en 2017. Pero yo confío en que con todo esto que está pasando, con las editoriales, con las maestrías, eso lo que está haciendo es traer más gente, traer nuevas voces y de ahí van a salir los libros. O sea, Colombia es un país muy grande, con mucha gente y sin embargo nuestro mercado del libro sigue siendo pequeño. Sin embargo, cada vez sale gente nueva y eso es bueno para todos. Y es muy interesante porque también el libro tuvo mucho éxito y pues se hizo un segundo volumen, tal vez porque la gente sí estaba buscando leer nuevos escritores colombianos, ¿no? Como que generalmente las editoriales grandes no apuestan por esos escritores porque creen que pues, la literatura es un negocio fallido, que nadie va a leer a esos escritores que nadie conoce, pero digamos esto muestra todo lo contrario, ¿no? Como unas ganas de saber qué está pasando en Colombia y sus escritores. Exacto, sí, yo me he encontrado con esos comentarios, como conocíamos a este, pero hay 4 o 5 que yo no tenía ni idea de quién era y los voy a leer. O sea, eso solo puede ser positivo y habla del que el trabajo se hizo bien, digamos. Y yo entiendo que hay muchos escritores profesionales a los que simplemente no han quedado, no se les ha pedido. Yo sé que hay talento literario por ahí, pero la naturaleza del libro tiene sus mismas restricciones. Entonces confiemos en que Puñalada Trapera pueda salir cada cierto número de años y siempre ofreciendo lo mismo. Textos inéditos, que ahí está la clave, incluyendo más voces, pero no incluirlas porque sean distintas, sino porque son buenas, digamos. Y hay algo también que me llama mucho la atención en la labor del antologador y es el orden, como que no es casual que aparezcan esos cuentos así. Entonces te quiero preguntar por esas decisiones. Para mí era importante que el libro se leyera como un libro, o sea, está pensado para que uno comience en el primer cuento y termine en el último. Ya después la gente lo leerá como quiera, pero yo lo pensé así, para mí eso era importante.
yo siento que algunas antologías es simplemente un puñado de cuentos ahí como a la buena de Dios o hay cosas temáticas, incluso hay ciertas tablas de contenido que parece un trabajo universitario, no sé, entonces para mí era importante que los cuentos dialogaran y fueran como contando algo. Entonces yo sí pensé mucho el orden en el que iban los textos. Dicen que en una publicación periódica como que lo mejor se pone al principio y al final. O sea, los cuentos del principio y el final me los pensé muy bien. Y de hecho hay, o sea, que el primer cuento de Puñalada Trapera, uno sea el de Antonio García, es una apuesta personal. Yo sabía que era un cuento que los estudiantes de literatura en las facultades de literatura no les iba a gustar nada. Yo sabía. Ni a los feministas. Porque tiene unos temas, o sea, pero yo lo incluí. Además es un cuento corto. El primero no puede ser muy largo, me parece a mí. Porque así sea muy bueno, hay gente que no le gusta, no, sí. En cambio, si el primero no te gusta, pero es corto, tú vas a seguir leyendo hasta que te encuentres. Pero sí, el orden está pensado simplemente para que dialoguen, a veces temático, a veces este recoge un tema que este le dejó y lo lleva a otro. Entonces me parece chévere. Y por ejemplo, en la segunda parte elegimos el primero, el de Freddy, que a mí me parece el de Freddy Ordóñez, que yo ni siquiera sabía que escribía. Le llamé a preguntar por otra autora y me dijo, Julia, hágale, está abierto para todo el mundo. Y para mí era el cuento perfecto para salir con un libro después de una pandemia. Es un momento rarísimo, pero súper bien escrito. Entonces esas fueron como las decisiones. Pero yo esto lo pensé como un libro, digamos, no como un reguero de cuentos. Y también los cuentos del final, ¿no? O sea, el primer volumen termina con Matías Godoy haciendo algo muy extraño y el segundo con Alexandra Espinosa, que es un talento muy, muy joven, y también eso es interesante, ¿no? Sí, digamos, en la primera creo que Matías Godoy y Daniel Villabón eran los menores, como del 85 y 86. Y yo quería que el lector y de hecho de esto se ha hablado muchísimo, todo el mundo señala ese cuento como que a mí también ese cuento casi me caigo de la silla viendo lo que él había hecho al final, esa cuestión de la doble columna, yo nunca en mi vida lo había visto. Y yo quería que cerraran el libro habiendo terminado ese cuento, que es excelente, y que incluso cuando él lo envió, él dijo que era parte de algo más grande en el que estaba pensando, que es la novela en la que habíamos hablado. Y ahora estoy viendo que Alexandra Espinosa es una de las escritoras más jóvenes, creo que la más joven de Puñalada Trapera 2, y a mi modo de ver es como uno de los talentos principales de la literatura colombiana nacidos en los 90. Para mí ella y Megan Melo, me encanta mencionarlas porque son chicas o mujeres jóvenes tímidas, alejadas de los círculos literarios e intelectuales, pero para mí son grandísimos talentos que quizá todos deberíamos como cuidar, porque es decir, la cadencia que tiene Alexandra Espinosa, sus párrafos, sus oraciones largas, para mí es como que digo, no puedo creer el talento que tiene esta persona. Y hay algo que me parece muy interesante de eso que dices, porque también esta antología ha servido como esa especie de lugar en donde se plantan unas semillas que luego terminan convirtiéndose en otra cosa, ¿no? O sea, como es muy interesante ver cómo esos escritores del primer tomo ahora han seguido sus carreras escribiendo cosas que se pueden rastrear en esos cuentos, y tal vez eso es lo que vaya a ocurrir con estas nuevas escritoras de una nueva generación que están pues comenzando a publicar ahora. Claro, es lo que decía del estilo, ha habido cierta continuidad en el proceso de las personas como el de Pilar Quintana, por ejemplo, Santiago Wills, Rubén Orozco, pero también hay cosas como la que decía por ejemplo, de Duperli, que cambia siempre, es rarísimo, es como un camaleón, pero igual se ve algo y es una apuesta y es gente que está trabajando. Tengamos en cuenta que el autor siempre está como en el lugar más bajo de la cadena editorial, siendo que es el que escribe el libro. Entonces pues aquí les vamos a seguir dando el respeto que se merecen y el mismo trato. Tú tenías razón, aquí no hay jerarquías no, todos iguales, y ahí está el libro, que yo creo que eso es parte como del secreto del éxito del libro. Pero en últimas, pues tú lo sabes porque eres escritora, uno no tiene ni idea cómo le va a ir a un libro. O sea, los proyectos editoriales exitosos es la gran minoría, uno no sabe cómo le va a ir a un libro. Estos libros en específico han tenido la fortuna de contar cierto éxito. También, digamos, pues tenemos a 20 autores como promocionándolo, eso también influye. Pero bueno, ahí están. Y de hecho esa es la cuestión, o sea, uno no le tiene, es una antología finalmente.
y hay gente que le dice, me gustó voy a buscarlo, eso ya es ganancia. Me parece muy interesante esto que dices porque siento que este trabajo con esta antología y bueno, también tu trabajo como escritor te ha permitido estar observando el panorama literario desde tal vez una década o un poco más. Y me parece muy interesante esto porque hemos visto esos cambios y hemos visto esos cambios muy aceleradamente. Entonces me gustaría preguntarte como si ves como hacia dónde va este panorama que se está ensanchando en la literatura colombiana. Entiendo que es una pregunta absurda de clarividencia, pero sí me parece interesante como reconocer que hay espacios que se han abierto, donde han entrado voces que antes sería imposible que hubieran entrado. Voces y proyectos editoriales exitosos. Yo creo, claro, alguien se tiene que estar leyendo estos libros, entonces de a poco las cargas están cambiando a que Colombia sea un país más lector. También hay gente que ha trabajado desde hace muchos años como los promotores de lectura, etc. Yo lo que espero es que, claro, es gente que lleva un negocio y lo trata de llevarla de la mejor manera. Yo lo que esperaría es que las prácticas editoriales fueran mejores o mejorando, digamos, y considerando siempre al autor y dándole su respeto, porque la posición del autor siempre es inferior respecto de todo, cuando es la persona que realmente se sacrifica por hacer las cosas, es eso. Es que sí, creo que el panorama ha crecido muy rápido y no se ha profesionalizado tanto como debería profesionalizarse, y eso me parece también que es interesante porque es una discusión pues que se está dando en este momento. Total, sí, o sea, es decir, es gente que lleva su negocio y trata de hacer cosas y seguramente están creciendo a ritmos muy acelerados, entonces pues esperar y ayudarlos también, o sea, se puede ayudar desde varios frentes, también auxiliar un poco más a los escritores. Por ejemplo, estaría muy bien en todas las maestrías, talleres y demás dar un pequeño seminario sobre el contrato que esperaría firmar, y no que lo que nos ha pasado a todos, que uno llega porque está feliz y va firmando cualquier cosa. Ese tipo de cosas, yo creo, estandarizar esas prácticas nos puede ayudar a todos. Bueno, Juan Fernando, pues muchas gracias por tus respuestas, y ahora quisiera que leyeras uno de tus cuentos favoritos o tal vez uno de los que hemos hablado acá. Listo. Para invitar a las personas a que se acerquen a este segundo volumen de Puñalada Trapera. Voy a leer el cuento que cierra Puñalada 2, el inicio, que se llama El dolor que puede ser expresado no es el verdadero dolor, de Alexandra Espinosa. Cuando Jason Segel saca a Rooney Mara del agua en The Discovery, mucho antes de que aquella loca le dispare con su escopeta y la verdad, latente en la mente del espectador, pueda finalmente materializarse, ¿sabe él que van a tener que salvarse mutuamente para siempre? Es decir, ¿cuál era el mejor de los mundos posibles para estas personas dentro de la concepción binaria de hombre que salva físicamente a mujer y mujer que salva emocionalmente a hombre? ¿Existe tal cosa? ¿Podrá mi cobija térmica resguardarme de todo el dolor del mundo? Y, lo que es más importante, ¿hasta cuándo? ¿Debía Jason pasar de la comedia al drama de una manera tan radical? ¿Atizará Hollywood el fuego de su causa perdida usando el amor como su único comodín? Si me bajo del sofá y voy de puntitas hasta la cocina y sirvo un poco de agua, ¿al regresar conseguiré calentarme de nuevo los pies? ¿La política nacional retomará su camino de corrupción y desidia? ¿Hasta dónde llegará Frank Underwood para lograr lo que quiere? ¿Y qué es exactamente lo que quiere? ¿En qué episodio vamos a saber que Claire está al mando? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar aquí? ¿Es posible que me acostumbre a vivir de los subsidios de manutención que el Estado me ofrece?